17 minutos de la tarde, amigos. Seguimos en vivo en esta emisión meridiana de Noticias Globovisión. El presidente de Soluciones para Venezuela, Claudio Fermín, considera que los sectores que suscribieron el acuerdo de Barbados están cumpliendo con el mismo. Veamos. Lo que nos informaron sobre el acuerdo de Barbados, lo que leímos sobre el acuerdo de Barbados, es que las elecciones serían celebradas en el segundo semestre. Yo creo que eso va a ocurrir, que las elecciones van a ser celebradas en el segundo semestre, que en las elecciones se van a dar las garantías electorales para la inscripción y la revisión del registro electoral. Eso va a ocurrir. Yo tengo incluso sin conocer los detalles del acuerdo de Barbados, sino lo que declaraban ocasionalmente, yo tengo la convicción que lo que nosotros suscribimos acá, lo que diferentes sectores del país acabamos de suscribir en Caracas, es mucho más amplio que el acuerdo de Barbados y lo incluye. Pero eso tiene que ser visto con buenos ojos, porque desde el sector del G4 piden garantías, nosotros pedimos garantías, se hacen reuniones públicas para que las elecciones sean transparentes. Bueno, yo estoy convencido que este año vamos a progresar en eso de las garantías electorales y que el acuerdo de Barbados, según lo que está publicado, va a cumplirse. Sobre este mismo tema, el politólogo Pablo Quintero aseguró que el acuerdo de Barbados, firmado en octubre de 2023, tiene grandes ventajas y desventajas. La principal desventaja es que es un acuerdo político que se da en un contexto de sanciones y, por otro lado, se da en un contexto electoral norteamericano y venezolano. Este año hay elecciones en Estados Unidos y este año hay elecciones en Venezuela, por lo que hay ciertos intereses que están por el medio, que confluyen de forma transversal en este acuerdo y está todo sujeto a un interés en particular en el caso venezolano y en el caso norteamericano. Pero por otro lado, no podemos descuidar, no podemos olvidar que no hay una sola oposición en Venezuela. Hay muchísimas oposiciones, hay muchísimos grupos representándose en la oposición y de alguna manera, dentro de este acuerdo, la legitimidad de Estados Unidos recae sobre la plataforma unitaria y no sobre el resto de los partidos políticos. En otras informaciones, diputados de la Asamblea Nacional expresaron su preocupación por la decisión tomada de la Corte Penal Internacional de desestimar la apelación solicitada por el gobierno venezolano en relación a delitos de lesa humanidad. El diputado Fernando Soto Rojas, representante del PSUV, expresó que las acciones de la CPI al intervenir en procesos internos de los países es un indicio de una pronta reorganización de las Naciones Unidas. Por su parte, el diputado José Gregorio Correa enfatizó que Venezuela no puede estar bajo el tutelaje de agentes externos, ya que los problemas que afecten a los ciudadanos venezolanos se tienen que resolver sin intervención extranjera. Asimismo, el parlamentario Luis Eduardo Martínez calificó la injerencia de la CPI en Venezuela como inaceptable, ya que el país se encuentra en la capacidad de resolver sus conflictos políticos sin ningún tipo de mediación internacional. Por último, los diputados coincidieron en que Venezuela debe mantener su soberanía en la resolución de problemas internos. Vamos a establecer contacto con nuestra compañera Michelle Ágreda. Cada lunes los partidos políticos del país, algunos de ellos realizan acostumbradas ruedas de prensa y justamente ella se encuentra con integrantes del MAS. Michelle, vamos a establecer contacto con Michelle Ágreda. Cada lunes los partidos políticos del país, algunos de ellos rueda de prensa y integrantes del MAS. Vamos a establecer contacto con Michelle Ágreda. Cada lunes los partidos políticos del país. Vamos a intentar mejorar la comunicación con nuestra compañera Michelle Ágreda para retomar esta rueda de prensa con el partido MAS y conocer cuál será el pronunciamiento que hagan de cara a la realidad política de Venezuela. Ya justamente veíamos en temas anteriores que se están enfocando mucho en lo que es la parte del diálogo, el acuerdo de Barbados, que ha sido además defendido y promulgado tanto por sectores opositores como por sectores oficialistas en el país. Ya lo decía la semana pasada el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, que pues con lo que se ha firmado en Caracas, con lo que se ha acordado sobre todo de cara a un cronograma electoral, ellos consideran que se está incluyendo a un sector de la oposición
en estas negociaciones, estas conversaciones. Se habla de más de un 90% de partidos políticos que están o participaron en este cronograma electoral, por lo menos, que ha elaborado la Asamblea Nacional, y justamente sobre ese tema pues se ha generado todo el debate durante los últimos días. Mientras intentamos restablecer el contacto con Michelle Agreda, vamos al estado Lara, porque allí el alcalde del municipio de Iribarren, Luis Jonás Reyes, dio la bienvenida a 150 dirigentes opositores que se suman a las filas del Partido Socialista Unido de Venezuela en la entidad, y nuestra corresponsal María José Soto Vicuña nos amplía los detalles. Sí, muchas gracias por el contacto. El mandatario municipal destacó que la mayoría de estos dirigentes pertenecían al partido opositor Avanzada Progresista y a otras organizaciones políticas. Escuchemos. Darles una cordial bienvenida. Igual le pido a nuestra militancia en los territorios pues que permita a todos estos compañeros hacer el trabajo en conjunto, unamos esfuerzos, entendamos además la responsabilidad política que tenemos, la madurez y la comprensión con que tenemos que actuar ante el enemigo real que, bueno, nos ataca de manera permanente, y que todo el que quiera venir a sumar esfuerzos, a demostrar con humildad como lo han hecho ellos y ellas, de querer, bueno, tributar, de querer aportar. No se trata de un cargo, no se trata de una aspiración, sino que han venido haciendo el trabajo de base ya desde hace casi 2 años. Reyes Flores exhortó además militantes de la Tolda Roja a que trabajen en conjunto y continuo acompañamiento a estos nuevos dirigentes que se suman al partido de gobierno. Es la información que aportamos desde el centro occidente del país. De esta manera retornamos a Caracas. Bien, amigos, avanzamos con otras informaciones. Según reporta el Instituto Nacional de Meteorología y Hidrología, se esperan cielos con poca nubosidad y zonas despejadas en buena parte del territorio nacional. Veamos. A través de la red social X, el INAME destacó que se observan algunas áreas con mantos de nubes estratiformes generadoras de lluvias o lloviznas. En este sentido, se observan áreas con nubosidad pronunciada en la Guayana Esequiba, sur de Bolívar, Amazonas y Andes. Por otra parte, indicaron que las temperaturas máximas serán cercanas a los 38 grados después del mediodía, mientras que los niveles térmicos disminuirán a los 7 grados en zonas montañosas del territorio nacional. Y además, según algunos conocedores del tema climatológico, se espera que a partir del 21 de marzo la temperatura, o se registren las temperaturas más altas de calor en Venezuela. Allí comenzarán pues los días más calurosos del año hasta el momento. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a materia económica con nuestra compañera Giselle Quintana. Ella ha conversado con un agente de transporte de carga. Giselle. Hola, sí, muy buenas tardes en el estudio a los que sintonizan a esta hora noticias de Globovisión. Así es, el contacto lo hacemos para conversar en este momento con la presidenta de la Asociación de Agentes de Carga y Aduanas en Venezuela, Gretzi Marín. Muchísimas gracias por recibirnos el día de hoy para noticias a Globovisión. Poco para conversar con usted, me comentaba que se realizó que se ratificó un convenio de facilitación del comercio, que esto en parte permitiría una simplificación de trámites. Sí, afortunadamente la semana pasada se nos informó vía Twitter o X que habíamos firmado por medio del Viceministerio de Comercio Exterior el convenio de facilitación del comercio. Eso ayuda muchísimo en función de la estructura y la infraestructura interna, que podamos disminuir los pasos y los trámites de todo lo que son las importaciones y exportaciones a nivel nacional, ajustándonos a ciertos convenios que existen a nivel internacional. Señora Gretzi, quisiera, aprovechando esta noticia, también un poco para conocer cómo se encuentra el movimiento de contenedores actualmente. Mira, en comparación del año pasado ha mejorado un poco, hablamos de un 10-15%, pero si seguimos comparando en función de un año específico, por ejemplo 2020, seguimos con una disminución de 80-70%, en el caso de las importaciones. En el caso de las exportaciones, sí se han incrementado un poco. Estamos teniendo un poco más de salida de contenedores con exportaciones, pero seguimos teniendo ahí una diferencia importante, como te comentaba hace un rato, donde de cada 100 contenedores que ingresan llenos al país, salen 20 contenedores llenos, significando que están quedando 80 vacíos y que que la balanza de comercio internacional es muy baja, en función sobre todo para poder llamar a las navieras y llamar a los operadores logísticos a que vengan a Venezuela, donde existe
problemas de infraestructura, donde tenemos costos internos muy altos, permisos que tardan mucho tiempo para permisos de autorizaciones para serle asignados a los exportadores, y porque de algún modo cada día tenemos un poco mejor el flujo de caja y se pueden hacer más importaciones. Si eso no aprovecha todo este impulso de promoción de exportaciones, no vamos nunca por lo menos llegar a, no sé, lo ideal sería 50 y 50. Bien, muchísimas gracias. Eran entonces declaraciones de Gretzi Marín. Ella es presidenta de ASOCAF y daba detalles sobre este convenio de facilitación del comercio y además de cómo se encuentra el sector en este momento. Este es nuestro aporte para Noticias Globovisión a esta hora y con ello devolvemos el pase al estudio. Agradecemos a nuestra compañera Giselle Quintana por el reporte. Ahora, amigos, vamos a tratar de retomar este contacto con nuestra compañera Michelle Ágreda. Ella se encuentra con un representante del partido MAS. Hemos mostrado durante estas últimas semanas, especialmente la semana pasada, cómo el miércoles se llevaba a cabo esta firma de documento en el que distintas organizaciones, tanto políticas como económicas y sociales, de alguna manera validaban este documento en el que se establecieron al menos 27 fechas para las elecciones presidenciales de este año 2024. Propuestas que serán evaluadas por el Consejo Nacional Electoral, precisamente el ente encargado de definir cuál sería la fecha indicada para la realización de estas elecciones. El viernes incluso el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Jorge Rodríguez, entregó este documento al presidente del órgano, Elvis Amoroso. Ahora distintas organizaciones políticas también están expresando su opinión al respecto de lo que se espera. Dejemos que sea nuestra compañera Michelle Ágreda quien nos comente a esta hora, pues precisamente qué considera el partido MAS. Bienvenidos, Michelle. Nosotros hemos señalado en distintas oportunidades que el organismo electoral tiene que asumir su responsabilidad en cuanto a hacer el cronograma y en cuanto a tomar la decisión sobre la fecha de las elecciones presidenciales. Existía una serie de elementos previos que han sido señalados, que después en el berenjenal que se armó en la Asamblea, con eso varió un poco, que era el tema del tratado, los acuerdos de Barbados, que hablaban de que era en el segundo semestre y hablaban también de la posibilidad de que fuesen los partidos que habían hecho el acuerdo los que fijaran la fecha. Eso cambió, vino la reunión de la Asamblea, nosotros sobre la reunión de la Asamblea dimos la opinión de que no le correspondía hablar de cronograma, lo dijimos del comienzo cuando se convocó, señalando que era eso. Finalmente la Asamblea no se dedicó a hablar del cronograma, sino que se dedicó a hablar de política y a hablar de fechas. Lamentablemente no pudieron conseguir consenso sobre la fecha, porque es evidente que un documento que presenta 27, 28 fechas supuestamente de consenso, bueno, eso por lo menos es contrario a lo que conceptualmente se habla de consenso. Sin embargo, el documento ya está en manos del CNE, el CNE también tiene dos documentos que presentó el MAS en dos oportunidades distintas, donde señalamos expresamente que planteábamos la primera semana de diciembre, el primer domingo de diciembre, que es 1 de diciembre coincidencialmente, y señalábamos que el CNE cumpliera con una obligación que tiene, que es convocar a todas las organizaciones políticas para hacer un intercambio sobre las ideas que el CNE tiene. Entendemos que hoy en la tarde se reúne el directorio del CNE para comenzar a discutir. Nosotros aspiramos que a la brevedad posible podamos tener las definiciones para que el país pueda tener clara la ruta electoral que le conviene a todos los venezolanos. Bien, muchas gracias. Eran declaraciones de Felipe Mujica, secretario general de esta organización política. El día de hoy fijan posición referente al tema electoral y esperando pues una pronta respuesta por parte del órgano electoral para una fecha ante